gloria. Porque a ti te plació escogernos, Dios mío, y venir y presentarnos aquí juntos como hermanos, Señor. Porque venimos a engrandecer el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque Él dio su vida por amor a nosotros, Dios mío. Porque de tal manera dice la palabra, amaste al mundo que diste a tu Hijo, para que nosotros alcanzáramos esa gracia, Señor, y ahora que estamos aquí, Señor, en esta tierra, poder levantar ese gozo, Señor, esa alegría de que Cristo vive. En el nombre de Jesús, seamos todos bendecidos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Dice que de tal manera Él nos escogió. Cristo nos escogió. Y cuando Cristo nos escoge es porque hay propósitos. En la vida hay propósito y el fundamento de ese propósito es enseñarle a los demás de que Cristo vive y que Cristo reina, hermano. Amén. Hay aflicciones. En aquellos tiempos había angustia y lo vamos a ir comprobando con la palabra de Dios. Por eso yo le puse como título llamado, poder y arrepentimiento. Sin arrepentimiento nadie va a poder alcanzar esa gloria que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Sin poder comprender que necesitamos una restauración en nuestro corazón, no vamos a poder comprender los propósitos de Dios. Porque siempre vamos a caminar bajo una voluntad creyendo que es como nosotros pensamos. Y Dios quiere que nuestro corazón realmente se quebrante y comprenda que sin Él nosotros no tenemos nada. Él quiere demostrarnos a nosotros que Él es la luz verdadera. Amén. Y que si andamos con esa luz nosotros vamos a poder ver bien con claridad el camino. Nos vamos a gozar en Él. Porque de otra manera no vamos a poder alcanzar las cosas que Dios quiere mostrarnos. Nosotros podemos ver cosas bonitas en la iglesia y no solo en la iglesia, a donde sea que nosotros andemos y andamos con el Señor. Así es, nosotros vamos a alcanzar a tener esa paz que el mundo no te lo puede dar. Las riquezas y todo lo que tú tengas no lo vas a poder alcanzar. Los pleitos van a llegar a tu vida si no tienes a Cristo en el corazón. Vamos a tenerlo todo, pero no vamos a tener nada si no tenemos al Señor. Entonces cuando el Señor ve la humanidad con ese vacío, Él escoge a hombres y a mujeres también, porque en el ministerio de Jesucristo nosotros logramos ver mujeres haciendo grandes obras, fortaleciendo a los hombres de Dios que tenía ya el Señor escogido. Amén. Entonces, si nosotros vemos en ese propósito, hay muchas cosas que atormentan a la humanidad y lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir comprobando con la palabra de Dios. Y lo primero que el Señor hace es un llamado. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Amén. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Glorifiquemos el nombre de Jesucristo, hermano, con una palmada, Señor. Y si Él nos escogió, nos ha hecho, dice, embajadores. Amén. Amén. Entonces, cuando miramos estas cosas hermosas, nosotros tenemos que representar al Señor Jesucristo con gozo y alegría. Sabemos que en medio de esas angustias van a pasar. Por eso existe también la restauración. La restauración es cuando nosotros reconocemos que en algo le hemos fallado al Señor. Yo he reconocido cuando de repente yo no siento la presencia de Dios. Porque no me va a decir todo el mundo que la vamos a sentir. Llegan momentos de angustia, porque hasta los hombres que vamos a leer llega un momento de angustia en sus vidas, donde de repente sentimos soledad, donde miramos que todo nos está saliendo mal, los problemas nos están agobiando. Mira, yo he visto tantas cosas, falta de empleo, personas pasando hambre, que lo llaman a uno, que necesito este problema, que tengo este otro problema y uno quisiera resolver, y al final a veces no se puede. Esas angustias están alcanzando a la humanidad. Muchas personas, por no conocer a Cristo, se vuelven enemigas tuyas por la necesidad. Muchas personas, a causa de las necesidades también, se están alejando de los caminos de Dios. ¿Cuántas personas no se han enfriado por la causa de eso? ¿Cuántas personas no te han dicho a ti, vete, yo tengo oportunidades para que trabajes un domingo? A mí hasta doble me lo han ofrecido. Dígame si no son realidades las que están pasando. ¿Usted cree que esas necesidades son justas para que nosotros rechacemos poder venir a adorar un domingo aquí a la casa de Dios, a nuestro Señor Jesucristo? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, para que nos beneficiemos, para que creamos que si Él nos escogió, Él nos llamó, es para que glorifiquemos y muchas personas puedan ver que Cristo está en nosotros, que Él no nos va a dejar solos, que no nos va a desamparar. Pero si nosotros nos alejamos, estamos dando un reflejo de que Cristo no está morando en nosotros. Nuestra confianza no está en Él. Miren, estas angustias y todas las cosas que están pasando en la humanidad van a pasar, pero el Señor te capacita en este lugar, porque si usted lee en el versículo 17, ¿qué pasó ahí con esos discípulos después?
Si lo leemos, dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Usted cree que las cosas maravillosas que nuestro Señor quiere hacer con todos nosotros, que nosotros podamos ver, que nos quiere capacitar para cosas grandes? Porque a nuestro alrededor van a haber personas en angustia, pero tú no eres la solución a ese problema. Simplemente que el Señor quiere que le hables de esa luz verdadera que vino al mundo, que se llama Jesucristo. La gente necesita conocer que quienes nos van a ayudar a poder salir adelante en estos tiempos es el Señor. Nosotros vamos a ver personas que están pasando cosas más difíciles, pero cuando las personas ven a Cristo reflejado en nosotros haciendo estas obras, vemos una persona enferma, llenarnos del poder del Espíritu Santo. Y oremos y vamos a ver nosotros a enfermos ser sanados. Sí. Vamos a ver personas en angustia que dicen, mira, yo no tengo trabajo. Oremos, unámonos como hermanos. Oremos y vamos a ver cómo vamos a romper toda cadena de maldición que quiere que nuestros hermanos pasen aflicciones. Unámonos y probemos el Espíritu Santo y vamos a ver el poder de Dios manifestado en nosotros. Pero nosotros tenemos que creer y esforzarnos, porque las angustias van a llegar. Llegaron a Jesucristo y Cristo venció. Entonces, si llegan a nuestras vidas, no huyamos, sino enfrentémonos y digámosle, en el nombre de Jesús, reprendemos todo ataque del enemigo que quiera venir a destruirnos, porque el adversario quiere destruirnos. Y si nos alejamos de él, del Señor, él va a hacer lo que quiere con nuestras vidas, porque luego empiezan los pleitos. ¿Y por qué no crecen los hogares? ¿Por qué no crecen los matrimonios? Si mi mujer no se une conmigo en el propósito del Señor, va a ser difícil, porque siempre va a venir con otras ideas, yo voy a venir con otras ideas. Tenemos que ser unidos. Si una pareja se une y se fortalece en el Señor, esa pareja le va a alumbrar la luz de Cristo donde sea que ande, hermano. El Señor quiere mostrar cosas buenas a nuestras vidas, y se lo estaba mostrando a los discípulos. Si nosotros logramos ver, ¿qué es lo primero que hizo el Señor? Dice que sanaba a muchos. Cuando usted viene a la casa de Dios, hay sanidad, hay milagro, porque el Espíritu Santo empieza a actuar. Desde que usted viene activado con su fe puesta que el Señor va a obrar en su vida, usted empieza a ver cosas bonitas en su vida. Pudimos ver el testimonio de nuestra hermana Keila. Venía enferma, decía. Y dice que cuando cayó de rodillas, ella sintió que sus pulmones se empezaron a liberar y empezó a hablar y empezó a hacer la obra de Dios. ¿Quién lo hace eso? Lo hace el poder del Espíritu Santo de Dios. Es un corazón receptivo que cree en Jesucristo. Ella cree. Entonces, si nosotros creemos, nosotros vamos a vencer. Cuando la angustia venga a nuestras vidas, creámosle al Señor y pongámoslo en oración, pero tenemos que luchar, pelear. Desde que viene algo a nuestras vidas, pongámoslo en propósito y oremos y sigamos orando, y nosotros vamos a vencer, porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros fue dado por Jesucristo, dice. No nos dejaré solos, Él no nos dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo, y Él nos dirige a toda verdad y a toda justicia, dice. Imagínense lo hermoso, las promesas que Dios le da a su pueblo simplemente por creer, pero a falta del conocimiento de la palabra de Dios llegan las angustias y llegan las tribulaciones hasta que llegue el día donde nosotros nos sentimos vacíos. Y cuando nos sentimos vacíos nos da igual venir a la casa de Dios o no venir a la casa de Dios. Y el propósito no es ese. El propósito es de que nosotros podamos dominar esta carne, poder venir a escuchar. Dice, retener lo bueno y desechar lo malo. Si algo usted cree que está malo, deséchelo, pero atesore lo bueno. Y lo bueno es que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo está con nosotros y que nosotros vencemos toda clase del mal en el nombre de Jesús. Venimos a la casa de Dios gozosos y alegres a representar el reino del Señor. Porque dicen, somos los embajadores de esta tierra. Imagínense todo lo hermoso que el Señor nos ha dado. Pero ¿qué causa todas estas cosas? Vamos a leerlo. Y quiero que se vaya usted a San Mateo, versículo 4 y 16.
un panorama de lo mismo que acabamos de leer, pero de un ángulo diferente. Y luego así se da cuenta cómo estaba el mundo. ¿Cómo estaba en el 16? 4:16. Mateo 4, versículo 16. Y dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Ve cómo estaban? Estaban en agonía toda esa gente. Aunque los miraba usted que caminaban, dentro de ellos no estaban bien. Llega un momento que nosotros podemos venir a la casa de Dios, pero llega un momento que dentro de nosotros posiblemente no vamos a estar bien. Vas a venir a la casa de Dios y no vas a sentir el gozo de venir a la casa de Dios. Puedes decir que sí, pero tú sabes que no. Porque el gozo solo lo tienen los que están llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuánto estamos llenos aquí del Espíritu Santo de Dios? Démosle palmas al Señor, porque eso solo lo hace Él. De otra manera venimos por venir a la casa de Dios. Venimos por venir a la casa de Dios. Pero cuando tenemos esa llenura del Espíritu Santo, ya sabemos nosotros que tenemos que pelear, porque de otra manera dentro de esa sequedad espiritual, y cuando dentro de esa sequedad espiritual lo que tenemos es ganas de irnos ya para la casa. Y no queremos pelear esta batalla, no queremos pelear esta batalla de la fe. Entonces somos muy fáciles de que si el Señor nos llamó, somos muy fáciles también de podernos descarriar del camino, de lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. Y si Él lo ha escogido a usted, porque Él tiene cosas grandes para su vida. Él quiere hacer cosas, pero las aflicciones tienen que llegar a nuestra vida. Y esas son las aflicciones que hacen que bajemos los brazos. Entonces el Señor, ¿qué les dice ahí mismo en el versículo 17? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento. Cuando usted sabe que le ha fallado al Señor, lo primero que tiene que hacer es reconocer y humillar esta carne. Y venir y pasar al frente y decirle al Señor, yo reconozco, Dios mío, yo reconozco que te he fallado y que no he hecho las cosas correctas como tú quieres. Yo reconozco que tú me llamaste, Señor, y me llamaste para grandes cosas, Dios mío, pero las corrientes de este mundo han querido ahogar, pero gracias al poder del Espíritu Santo yo estoy en esta casa adorándote y glorificándote, Dios mío. Eso solo tú lo haces con tu santo poder. Ahí reconocemos nosotros, que vimos, porque Dios lo ha llamado. Y empezamos a hacer la obra de Dios. Por eso la palabra del arrepentimiento siempre tiene que estar en los predicadores, en las personas que hablan, porque muchas veces incluso justos caen. Y cuando viene esa restauración, empezamos a sentir otra libertad, otro gozo, porque empezamos a comprender que Dios tiene planes para nuestras vidas. Y dice ahí, amados, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid a mí, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Usted cree que volvieron a hacer lo mismo cuando ya Jesús les dio ese llamamiento? ¿No? Dice que dejaron todo, porque ellos querían resolver la vida como se trabaja, como lo hacemos nosotros, trabajando duro para mantener nuestros hogares, nuestras familias. Pero el Señor tenía planes diferentes para ellos. No significa que no podemos trabajar, pero no podemos poner el trabajo por la obra de Dios. Si hay algo que nos obstaculiza para servirle a Dios, nosotros, hermanos, estamos mal. No significa que no pueda yo, si a mí me sale un trabajo allá en la China, no significa que yo ya no voy a hacer un altar para Dios. Yo tengo que hacerlo, porque allí también se adora a Dios. Donde sea que el Espíritu nos lleve, ahí se adora a Dios. Ahí se adora a Dios. Porque a veces muchos se dañan porque creen que se les habla de la iglesia. Se les habla de un lugar de 4 paredes. No, se te habla del hombre interior, de la mujer interior que lleva dentro. Que donde sea que andes, tú tienes que reflejar que Cristo está contigo. Porque tú no sabes a dónde vas a ir a parar. He visto personas enfermas en hospitales y no saben nada, porque nunca prepararon un altar en su corazón para Dios. Cuando nosotros preparamos ese altar para Dios, donde sea que nosotros estemos, vamos a ser de bendición.
Porque aún así, si tienes al enfermero a la par que te ven agonía, tú le empiezas a decir, yo he creído en un Dios todopoderoso. Y yo sé a dónde voy. Prepárate porque Cristo viene. Aún así, usted en camino, usted puede ser testimonio para las personas. Pero usted tiene que creerle a Dios. Porque los días cada vez se van acortando. Las angustias cada día están llegando más a la humanidad. Hay mucha necesidad. Personas, como le digo, sin empleo, personas solas, que no tienen a nadie, están desamparados, pero hay un Dios todopoderoso que envió a su Hijo para amarlos. Solamente abran su corazón, entréguense a Él y verán lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer dentro de ustedes. Va a llegar el momento que nos vamos a sentir solos y solo Dios va a estar con nosotros. Porque no es ni el dinero ni es nada, es el poder de Dios que va a estar dentro de tu corazón y te va a hacer entender que Él no te ha dejado solo. Él no te ha desamparado, Él no te va a dejar. Solamente necesita que el pueblo le crea que Él está en su corazón. Quiere que el pueblo entienda que Dios nos ama y que por eso nos ha dado a su Hijo. De otra manera vamos a tomar rutas y caminos diferentes, pero el camino del Señor son hermosos y son poderosos porque empezamos a ver, aparte de ese llamamiento, empezamos a ver poder manifestado de Jesucristo dando sanidades. Y nosotros lo pudimos ver en el caminar de Jesucristo. Porque esta predicación significa que si hay arrepentimiento, significa que hubo un caminar entonces en ese tiempo, que todo no fue en ese momento, sino que transcurrieron días y años, pero se pudieron ver grandes obras. Y en esas obras miramos cuando llegaban personas, paralíticos, ciegos, leprosos, y Jesús los sanaba en frente de sus discípulos. Miramos personas endemoniadas y dice que también eran liberadas por el poder de Jesucristo. Miramos personas que no querían conocer nada del Señor y fueron tocados por el Señor Jesucristo. Y ahora se han vuelto adoradores, servidores, como los apóstoles lo fueron en su tiempo. Asimismo, Dios trata con todos nosotros. Solamente abramos nuestro corazón y creámosle que Él va a iniciar la obra que inició, Él la va a terminar en nosotros. Abramos nuestro corazón y digámosle al Espíritu Santo, yo sé que tú moras dentro de nosotros, pero también nos dice la palabra que nosotros también somos los encargados de apagar el Espíritu Santo de Dios. Nosotros lo podemos apagar con nuestras actitudes, porque nuestras actitudes a veces no quieren hacer nada que sea de Dios. No queremos hacer nada de lo que a Dios le agrada. Si dice que de entrar a sus puertas con acción de gracia, significa que tú tienes que venir con gozo, dejar la enfermedad, dejar la angustia, dejar los problemas y poder decir a la casa de Dios, yo te vine a adorar, Jesucristo, yo vine a glorificar tu nombre y a bendecir tu nombre. Porque dice Pablo que de esa manera es que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, alabando y glorificando a Dios. Y la iglesia de Jesucristo es el camino, tiene que aprender a glorificar a Dios. ¿Cuánto glorificamos el nombre del Señor Jesucristo? Démosle palmadas con alegría, hermano. Con alegría. Porque la palabra nos dice eso, tenemos que glorificarlo. Si la palabra no lo dijera, yo no se lo dijera. Pero la palabra dice que tiene que ser alabando, glorificando el nombre de Dios. Y por eso yo cuando le hablo porque está fundamentado en la palabra de Dios. No le hablo palabras mías, ni me salgo a contarle cosas mías. Le estoy hablando todo lo que yo he meditado y leído en la palabra de Dios. Para que esta palabra usted la guarde en su corazón. Y que si Dios lo ha llamado va a pasar pruebas, pero en Él vamos a vencer. Él necesita que reconozcamos para que podamos sentir esa presencia si le hemos fallado. Que nosotros podamos reconocer si no lo sentimos y poderle decir, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero hacer esa obra, Dios mío, que tú has iniciado en mí. Porque de otra manera va a ser difícil. Estos hombres dicen que lo dejaron todo. Y si lo dejaron todo es porque confiaban que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si no, de otra manera iba a ser difícil y empezaron a ver las obras. Pero miren lo hermoso que es de esta palabra. Y lo vamos a ir leyendo porque a mí me gusta que todos meditemos y leamos también la palabra de Dios. Y lo vamos a empezar a leer en Mateo 16, en el versículo 7. Mira lo que todos hemos leído esta palabra. Entonces vamos a hablar de Pedro. ¿Y qué dice Pedro ahí? Viniendo Jesús, dice, de la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede sentir la presencia de Dios o la llenura de Jesucristo en su corazón si no fuese revelado por Dios. Por eso ve que muchas veces venimos a la casa de Dios y no sentimos ese gozo que puedo sentir yo, o que puede sentir los que están llenos del Espíritu de Dios. Muchas veces va a haber personas tristes y va a decir, ¿pero por qué? Porque tiene que pedirle al Padre que le revele a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos tenemos a Cristo resucitado en nuestros corazones? ¿Cuántos creemos que Jesucristo está en nuestros corazones? Si nosotros lo creemos, hermano, vamos a saber llenos del Espíritu Santo, y donde nosotros andemos vamos a hablar que Cristo vive. ¿Está comprendiendo lo que le dijo el Señor a Pedro? No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre, porque de otra manera tú no puedes sentir lo que yo estoy sintiendo, le dice. Tú no puedes sentir lo que yo hice o lo que yo vengo a hacer. Tú no lo vas a poder si no fuese revelado por Dios. ¿Y qué le dijo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo el Señor. Y le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares, le dice, en la tierra, será atado en los cielos. Y lo que desatares, será desatado en los cielos. Ahora estamos comprendiendo, cuando llegue un espíritu de opresión, tenemos que sacudirnos y decir, en el nombre de Jesús, te ato. Yo vine a glorificar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Y así mismo, cuando llega el espíritu de enfermedad, atarlo en el nombre de Jesús y pelee hasta que usted lo tenga bien maniado y usted pueda glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Átelo en el nombre de Jesús. Átelo en el nombre de Jesús. Miramos lo que puede hacer un hombre cuando conoce la palabra y es lleno del poder de Dios. Vamos a ver los problemas, pero tenemos una autoridad dada por Jesucristo, que nosotros tenemos esa autoridad para atar esos problemas, para atar esas angustias, pero tenemos que andar con rectitud como el Señor quiere que nosotros andemos. Y cuando nosotros andamos así, nosotros vamos a ver los problemas y los vamos a atar, y así mismo podemos dice, desatar. Si nosotros vemos un problema con un hermano, en el nombre de Jesús, desato y ato enfermedad. Si miramos que hay angustia, también la atamos. Si miramos que hay problemas que no se nos quieren abrir puertas, ¿de dónde vienen esos problemas? Vamos a atarlos y vamos a abrir esas puertas de bendiciones. Hermanos, nosotros tenemos la autoridad de Jesucristo dentro de nosotros, y nosotros somos de salud del mundo. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? Somos de salud del mundo, y el mundo necesita conocer de que Cristo está con nosotros y es haciendo las obras. Nosotros tenemos que hacer las obras que el Señor ha hecho, y por eso nos ha dejado esta palabra, para que nosotros comprendamos y entendamos. Pero mira qué hermoso es cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros comprendemos que viene el llamamiento y empezamos a ver el poder de Dios en obra, en sanidad, y todavía nos da autoridad. Por eso nosotros cuando nos paramos aquí, mire qué autoridad tenemos. Así mismo Dios nos ha dado a usted. Simplemente créale al poder de Jesucristo y pelee su batalla, porque a veces no todos nosotros vamos a saber cuál es la batalla de cada uno de nosotros, pero hay un poder que se le ha dado, y es el Espíritu Santo dentro de su corazón, para que usted pueda ganar toda batalla. No se deje quitar ventaja. Alabe, glorifique a Dios, y usted va a ser lleno del Espíritu, y cuando detecte el problema lo va a vencer en el nombre de Jesús. Imagínense lo que nos da la revelación del Espíritu Santo de Dios. Simplemente por venir, gozarnos, llenarnos de su presencia y hacer la obra de Dios. Pero esta se impacienta para que estas cosas no sucedan. ¿Ves? Esta es la que se impacienta. Por eso va a ver que muchas veces estamos distraídos, ni escuchamos al predicador. El predicador no se puede enojar tampoco por eso. Es que si no se le ha revelado Cristo y no se le ha dado a usted, no lo va a poder hacer, entendamos. Por eso nosotros no podemos hacer cambiar a toda la gente. No vamos a hacer eso que la gente haga. Por eso de repente hay predicadores que hablan palabras ofensivas hacia los que están sentados. No puedes hacer eso. Es que esto es por revelación divina. Este gozo es por revelación divina. Este gozo de tener a Cristo en el corazón es por revelación, dice la palabra. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender. Si estamos distraídos, si estamos con sueño, despertémoslo. Despertémoslo. Pero nunca vayamos a ofender a un hermano, ni a una hermana. Sino, a lo contrario, oremos. Porque el discernimiento que Dios nos da a nosotros es para eso, para que atemos esas cosas que tienen atribulado o atribulada a una hermana. Porque la misión de nosotros es llevar almas al reino de los cielos, y por eso Dios nos ha escogido a nosotros, para que andemos con gozo y nos miremos como hermanos, glorificando el nombre de Dios.
Pero miramos la humanidad, ¿verdad? Esta se opone, por eso cuando esta se opone, esta carnalidad humana es la que hace que nos desanimemos. Nos desenfocamos de las cosas de Dios. Dejamos de leer la palabra de Dios. Dejamos de orar. Hay personas que oran mucho, pero hay personas que no oran. Yo he visto personas que de repente dicen, yo oro para que me miren, pero yo he visto personas que oran en secreto. Yo he visto personas que no pueden orar y Dios los ha restaurado. Yo te digo que yo he visto personas que les pega hasta nervio orar, pero ha llegado el Espíritu Santo sobre esas personas y se han visto grandes cambios. Imagínense cómo es el poder de Dios. A veces a lo contrario como nosotros pensamos. Porque el Espíritu Santo no vive de apariencia, sino vive de un corazón arrepentido y que le crea a Dios. Amén. Ahí es donde Dios obra. Porque estos hombres, ¿usted cree que eran grandes oradores? Si Jesús dice que cuando antes de ser entregado, les digo, no han podido orar ni tan siquiera una hora, estaban dormidos ya. ¿Qué te revelaba Cristo ya para ser entregado? ¿Que usted cree que eran grandes hombres oradores de Dios? Si Jesús los estaba reprendiendo. Imagínense. Si estos hombres tenían esas luchas, imagínense la humanidad de nosotros. La humanidad de nosotros a veces, por esa es la razón que no buscamos la madrugada para orar. No buscamos también la noche, sino que le damos el cansancio a la oración. O sea, venimos allá a la casa y hasta que ya vamos a dormir, oye, ya está bostezando del sueño, igual que los apóstoles, ¿sí o no? Y yo se lo decía a mi primo en estos días, yo el mejor tiempo que le doy a Dios no es después de ver el celular, no es después de comer, no, es desde que yo me levanto que voy fresquito y por eso toda la mañana ando con la palabra de Dios. Pero a veces había algo diferente, me bañaba, comía y hacía muchas cosas y ya cuando ya iba a dormir, que el cuerpo ya está bien agotado, que ya no puedo ver el celular ni nada, agarraba las hojas. Y ya lo leí y ya, pero no se quedaba nada. Porque le estaba dando mi cansancio al Señor. Y el Señor no quiere tu cansancio, el Señor quiere que le des todo tu corazón, toda su disposición para que tú puedas ver la obra de Dios manifestada dentro de tu ser. Imagínense lo hermoso. Así que desde hoy, usted siempre dele lo mejor a Dios. Dele lo mejor, no le dé los chocos, como decía, que en aquellos tiempos le daban, dice a él, los rencos, los chocos. Dele lo mejor y usted va a ver la obra de Dios manifestada dentro de su ser. A Él lo venimos a representar nosotros como hermanos, imagínense. Entonces cuando le damos eso al Señor, lo mejor, nosotros vamos a ver cambios en nuestra vida y vamos a empezar a ver cosas que nunca las imaginamos ver. El Señor se va a encargar de pelear nuestras batallas, pero siempre esfuércese en la mañana, que sea lo primero, poder leer la palabra. Le decía Pablo, yo estábamos leyendo con Víctor también en los Efesios, que decía, por esta causa yo doblo mis rodillas. En Efesios 3 nosotros lo podemos ver, de que Cristo mora en nuestros corazones, decía, porque si Cristo mora en nuestro corazón, hermano, lo vamos a tener todo. Cristo se encarga de complementar lo que nos falta dentro de nuestro corazón. Así que nuestra causa tiene que ser caer de rodillas y no pedirle, quiero paz para mi matrimonio, quiero bendiciones, quiero trabajo. No, es de decirle, Cristo mora en mi corazón, porque si tenemos a Cristo, lo vamos a tener todo. ¿Cuánto lo creemos? Démosle palmas al Señor. Eso merece la gloria, hermano. A Él lo venimos a exaltar, a Él lo venimos a engrandecer, porque Él ha hecho todas estas cosas. Entonces siempre pídale a Dios, no por las bendiciones que te favorecen a ti, porque pueden ser las que te pueden alejar de Dios, sino que dile que Cristo mora en nuestro corazón. Y si Cristo mora en nuestro corazón, esta carne muere, porque esta es la que se opone, ¿me entiendes? Entonces si esta carne muere, vive Cristo en nosotros, dice Pablo. Y si Cristo vive en nosotros, todas las bendiciones que nos puede dar el Padre, los va a dar y nada los va a detener. Porque ¿quién se va a poder componer con el poder del Señor Jesucristo? Nada, hermano, no se puede. Entonces hagamos que Cristo more en nuestros corazones y que esta carne muera. Y vamos a ver la obra de Dios manifestada. Y dice la palabra de Dios en San Mateo 26, versículo 30. San Mateo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado himnos, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo,
todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El que está firme, hermano, mira que no caiga. El que está firme, mira que no caiga. Porque a veces nos llenamos de mucha confianza. A veces creemos que lo sabemos todo. A veces creemos que el Señor está conmigo porque Él está a la par mía o porque hago su voluntad. No, Él quiere que todos los días nos humillemos ante su presencia y que todos los días tengamos la misma necesidad como la tenemos hoy, mañana y siempre, de que Cristo esté con nosotros. Porque de otra manera la angustia va a llegar a nuestras vidas. Él tenía maestro y venía derrotando todo obstáculo de demonio que se venía atravesando en el camino de Jesucristo. Lo podemos ver. Venían sanando, venían libertando, venían haciendo obras hermosas, dice la palabra de Dios. Entonces ellos tenían esa gran confianza. Ok, andamos con el maestro. Andamos con el maestro. Si yo miro que alguien viene, yo me levanto y no hago las cosas. Y no es así. El Señor le dijo: de cierto te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. A veces nosotros no sabemos de qué manera, porque nosotros creemos que negar es que yo le ofrezca algo al pastor y que de repente enfrente de él le diga: cuidadito hacer esto con el pastor, cuidadito. Entonces él está bien. Pero ¿qué sucede cuando el pastor de repente lo tienen allá y yo estoy acá? Y yo digo: sí, es que también el pastor no hace esto. Es que ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Lo estoy negando, porque lo que le estaba diciendo enfrente de él, estoy hablando otra cosa atrás de él, sin saber de que la palabra de Dios se va a cumplir. Y para que lo vamos entendiendo, lo vamos a leer, porque nosotros tenemos que ver todas estas palabras, porque quiero que esta enseñanza se vaya en nuestros corazones. Y cuando leemos lo vamos a comprender. ¿Qué dice entonces en San Lucas 22? Y lo vamos a leer para que mire usted cómo el poder de Dios se manifiesta. Y que todas nuestras cosas van a ser reveladas. San Lucas 22, versículo 54. Y dice: y prendiéndole le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos, dicen, encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también éste estaba con él. Pero él le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Y cuando a una hora después otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó, lo había negado. ¿Y qué sucede ahí en el versículo 61? Miren la gran revelación. Y dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y se acordó de las palabras del Señor que había dicho: antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Las palabras de Dios se cumplen, hermano, porque dice que cuando Pedro dijo estas palabras, exactamente Cristo iba pasando por ahí. Cuando él lo hizo, dice, se volteó el Señor. Y cuando el Señor se volteó, te volteó a ver. El Señor, en condición de ir, ha sido crucificado. El Señor ya estaba en su última. Y lo volvió a ver y le dijo: ¿te diste cuenta de lo que yo te había dicho? Andabas conmigo, tenías poder cuando andabas conmigo, porque hacían grandes obras, si miramos nosotros los apóstoles. Conmigo les hizo falta algo, le decía el Señor, les había hecho falta algo, les decía. Oiga bien qué palabras tan hermosas encontramos nosotros en la palabra de Dios.
Les ha hecho falta, te saqué de que fueras un pescador y te he puesto a ver gloria. Te he sacado de esas esclavitudes mentales y te he puesto a que mires grandes cosas. Y exactamente en ese momento me han negado las 3 veces y me volteé a ver el Señor. Imagínense nosotros cuántas veces le hemos prometido al Señor darle lo mejor y muchas veces lo ignoramos. Si el Señor nos midiera hoy cuántas veces nosotros hemos negado a Jesucristo con nuestra forma de ser, con nuestras actitudes, con nuestros dones, nuestros talentos. ¿Cuántas veces lo hemos negado? Analice usted lo que usted le puede dar a Dios. Analice cuando usted viene a la casa de Dios y usted viene a adorar. ¿Cómo ese complemento? Cuando usted viene y le da palmadas. Cuando usted le dice gloria a Dios. Cuando usted viene y dice bendito Señor, adoramos Padre de la gloria. Analícese usted ese vacío que el Señor ya ha contado con usted en esas bancas donde nosotros estamos. Cómo el Señor se siente ese momento que pasa la lista y usted no está. Imagínense lo que dice el Apocalipsis, que el acusador está ahí arriba diciéndole, ¿viste que te dije? ¿Viste que te dije? Le dice a Dios. Él no quiere. Cuando hay manifestaciones, hermanos, tenemos que comprender cuando son trampas del enemigo para no poder venir a la casa de Dios. Así es. Pero cuando son por cosas que nosotros peleemos que sea en nuestras casas, si es por trabajo, donde estemos, hagamos un altar, reunámonos y oremos y démosle al Señor lo que es de Dios. Decirle, Señor, yo estoy lejos, pero para ti está mi corazón. Cuando no podemos venir por una enfermedad, caigamos de rodillas y nos ha dado autoridad para atar y desatar enfermedades. Hinquémonos, arrodillémonos y digámosle al Señor, atamos toda enfermedad, porque hay mucha angustia. Y a veces no se trata de acusar a las personas o a los hermanos, es de hacerles entender el poder que hay en ellos, el poder que Dios les ha dado para que puedan vencer, pero que significa que tenemos que darle a Él con todo el corazón. Amén. Todo nuestro ser, la alabanza, donde sea que estemos, o como sea que nosotros estemos. Hay personas que no van a poder estar aquí, pero donde sea que estén, tienen que acordarse que hay un Dios que está viendo todas las cosas. Pedro nunca se imaginó que Cristo exactamente en ese momento lo iba a voltear a ver, hermano. Si nosotros leemos las Escrituras, vamos a darnos cuenta que es algo que estaba ocurriendo en el momento, porque a mí se me hubiese venido a la mente, si yo miro que está ahí y me preguntan enfrente, ¿pero tú has hecho esto? No, pues lo estoy viendo. No, dice que exactamente vuelto el Señor, significa que lo llevaban al Señor y cuando Él confesó y el gallo cantó, Cristo lo volteó a ver. Imagínense lo duro de esta revelación, imagínense. Nuestras actitudes van a ser reveladas en aquel día. Y por eso no se trata de ser buen cristiano, se trata de poder vencer y reconocer. Y por eso es que dice que aparte de ser llamado, nosotros tenemos que ver el poder de Dios cuando se habla, cuando se predica, cuando Dios nos habla. Pero también tenemos que tener la valentía para poder pasar enfrente y reconciliarnos con el Señor. No solo venir y ya vine otra vez y me senté. No, es de poder entender que necesitamos un reconciliamiento con el Señor cuando le hemos fallado. Y el reconciliamiento significa reconocer a Él, hermanos hombres, a Él de que le hemos fallado. Y cuando nosotros hacemos eso, hermano, en los cielos dice que siempre hay fiesta. Así es, porque cualquier persona que se arrepiente, dice. Entonces, porque el Señor sabe que lo está reconociendo ante los hombres. O sea, está reconociendo de que Él es el Dios a cual tú le temes. Amén. Y ahí es donde empezamos a ver la obra de Dios poderosa en estos hombres. Entonces, si nos dimos cuenta, ahora vamos a leer qué pasó. Dice la palabra de Dios en San Juan 20. Versículo 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cómo estaban todos ellos. Y aquí viene lo interesante, hermano, de este estudio. Hemos visto el poder. Hemos visto el poder de Dios en ellos, cómo venía siendo. Hemos visto el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Pero también hemos visto la traición de nosotros para el Señor Jesucristo como seres humanos, porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos le hemos fallado al Señor en algún momento, todos en algún momento. Por eso tenemos que estar continuamente en arrepentimiento con el Señor, porque con un mal pensamiento nosotros podemos caer de esa gracia que el Señor nos ha puesto. Entonces todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que venir a Él, porque si usted ve todos estos hombres que vieron esas cosas que dice en el versículo 19 de este estudio, vamos a ver 20, San Juan 20, versículo 19, y dice:
Y cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vine a Jesús y puesto en medio le dijo: pasa vosotros. Oiga lo que les dice el Señor Jesucristo. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: pasa vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren el pecado les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Imagínense, el Señor le vuelve a hablar esta palabra y le vuelve a dar la revelación el Señor. Pero ¿cómo estaban ellos? Dicen que estaban encerrados, como estábamos aquí nosotros. Miren, ¿será que estamos aquí afligidos? ¿Cuántos venimos alegres a la casa de Dios? Démosle palmas al Señor, hermano. Venimos a alabar a Dios a esta casa. Amén. No venimos a encerrarnos por miedo. Venimos porque venimos a glorificar a Cristo resucitado. Amén. Que sabemos que viene por su pueblo. Amén. Y si nosotros venimos a este lugar, no tienen que venir para irnos tristes como ellos estaban. Dicen que ellos tenían miedo a los judíos, oiga bien, lo que les estaba revelando. Cuando Cristo se les mostró y les dice: es que todavía ustedes no creen de lo que se les está hablando, ¿verdad? Les dice: toquen mis manos, les dice. Toquen, palpen. Ahora toquen mi costado, les decía el Señor. Y dice que ellos se rieron, se regocijaron. ¿Por qué ver, hermanos, si nosotros lo sentimos? Por eso le decía, el Señor le decía a Tomás, porque Tomás era el más incrédulo, si nosotros lo podamos ver. Él no estaba en esa reunión. Se ve lo difícil que es, ¿verdad? Cuando nos perdemos una reunión. ¿Ah? Dice que Tomás no estaba, y usted lo puede seguir leyendo más abajo. Y al no estar en la reunión, él le dijo: mientras yo no lo vea, mientras yo no lo toque, yo no lo palpe, yo no creeré. Imagínense lo difícil. Si nosotros nos perdemos un día de reunión, hermano, dentro de nosotros entra la incredulidad. Y creemos que venimos nada más por venir y le servimos al Señor nada más por servirle. ¿Ves que tiene sentido venir a la casa de Dios? ¿Ves que tiene sentido poder estar aquí? Porque aunque usted le hable a una persona, estuvo glorioso el servicio. Hemos visto el poder de Dios. Amén. Hemos visto milagros, hemos visto señales. Aleluya. Si esa persona no estuvo ahí, usted va a decir: es que si yo no lo veo, yo no lo creo. Yo no creo que haya ese mover. ¿Ven lo que le digo? La incredulidad. ¿Y por qué tenemos que estar todos los días en la casa de Dios? Nosotros tenemos que hacerlo esforzándonos, no poniendo excusas ni problemas. Esta palabra nos habla a todos. Porque si usted me hablara a mí, si yo fuera una persona, no tuviese también deseo, pero tengo que vencer esta carne. ¿Usted cree que está preparándose para traer los mensajes? El Espíritu Santo te da la revelación y te da la valentía para que te pares, pero tú tienes que poner la otra parte. Ellos tenían que poner otra parte. El Señor, mira lo que estaba diciendo por medio del Espíritu. Les voy a dar del Espíritu. Les sopló del Espíritu Santo. Les dijo: levántense. Les dijo el Señor: ¿y qué hacen aquí afligidos? O sea, vean la lucha que tenía Jesucristo con estos hombres. Porque también tenían esta humanidad igual que nosotros. Simplemente que esta humanidad es la que hace que nosotros bajemos nuestros brazos y que no tomemos estas cosas con importancia. Pero aquí hay poder en la palabra de Dios. Y hay muchos poderes hermosos. Entonces, si nosotros logramos ver, ¿qué le dijo en el versículo 30? Y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, a los cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, Dios, la palabra nos ha hablado claro, no nos habla claro. Amén. Entonces, si la palabra nos habla claro, muchas veces nos confronta y nos habla nuestra debilidad, y nuestras debilidades humanas son las que rechazan esa palabra. Miren, son las que rechazan. ¿Por qué? Porque el Señor quiere arrepentimiento. Que nosotros reconozcamos todos los días que esta carne muera. Que nosotros reconozcamos que necesitamos más de Cristo, que necesitamos más de Él. Pero ¿saben qué nos pasa? Nos endurecemos más el corazón. Nos endurecemos porque aunque veamos, escuchemos, cerramos nuestros oídos. Por eso el Señor le decía: es que el pueblo perece
por falta de conocimiento, porque su corazón es duro. El corazón es duro, rechazamos la palabra de Dios, aunque sea a veces de exhortativa, la rechaza, y también cuando es de alegría, de júbilo, la rechaza. El mayor jubileo era Cristo revelado, hermano. Ese era el mejor jubileo, y ese jubileo la gente lo tomó en poco, porque decía, los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Imagínense. Y si nosotros vemos, así está nuestra humanidad. Miren qué es lo que sucede. Se les presenta a Jesús. Ahora vamos a ver, hermano, ahí en el 21. Jesús se les presenta. Y vamos a leer este capítulo en parte para terminarlo de entender y terminar esta prédica. Pero para que lo comprendamos y lo llevemos en el corazón. Y dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberio. Y se les manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, oiga lo que les dijo Pedro, voy a pescar. Y miró el punto ahí, ¿verdad? Miró el punto, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Mire el otro punto. Y fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Analice, ¿de dónde lo sacó Jesucristo? De una barca. Estaban pescando. Y dicen que dejándolo todo, siguieron a Jesús y empezaron a ver grandes obras, grandes cosas. Ahora mire cuando Cristo ha muerto y ha resucitado. ¿Qué sucedió? Dice que ellos dijeron, bueno, volvamos a lo mismo, pues. ¿Para qué estar aquí reunidos orando si ya pasó lo que pasó? Sigamos a lo mismo, ahora volvamos a nuestro oficio, porque esto se quedó hasta aquí. ¿Y qué hicieron? Se volvieron, dice, atrás, a pescar. Si usted vino a la casa de Dios, no retroceda. No diga, hoy voy a estar aquí, hoy mañana no voy a la iglesia, mañana voy a trabajar, mañana voy a hacer esto. No, no retroceda. No retroceda. La palabra de Dios nos confronta, pero nos dice que no retrocedamos. ¿Cuántas tentaciones hemos tenido? Principalmente personas que son líderes o personas que te dicen, yo te necesito para tal día, y a veces te toca decir que no, porque tú no puedes retroceder. Y saben una cosa, estos hombres retrocedieron, porque estos hombres, dice, se fueron a pescar. ¿Y sabe quién fue por ellos? Mire lo hermoso de esta palabra, hermano. Atesórenla, abra su corazón para que la pueda atesorar y la pueda entender. El amor de Jesús, mire por nosotros. Él no lo rechaza. Si aquí fuese un predicador, ¿sabe qué le dijera a este predicador? Este ya se desvió, este anda ya peor. Estos hombres, ¿cómo que eran de Dios? Los atacan y los acribillan por esta condición. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Dice que se presentó y dice que los estaba esperando. Pedro se quitó su ropa, se subió a la barca y dice que Jesús ya tenía ahí encendido el fuego y les tenía un pescado con pan. Oiga bien lo hermoso que es el Señor. Y dice que cuando Juan lo vio, Juan le dijo, es Jesús, le dice. Y dice que Pedro se tiró de la barca y se empezó a cambiar y salió corriendo. Imagínense, a buscar al maestro. Y así mismo ellos, y dice que todavía ellos no lo conocían. Cuando empezamos a leer esta palabra, todavía ellos no lo conocían, dice. Sabían que era él, pero no, porque había un cambio en Jesucristo. Nosotros vamos a ser transformados, hermano. Nosotros vamos a hacer cambio, ya no vamos a tener esta misma carnalidad humana. Cuando nosotros seamos levantados, nosotros vamos a ser diferentes. Por eso se ha hablado de nombres diferentes y se ha hablado de cosas hermosas que el Señor nos tiene. Por eso esforcémonos cada día por hacer las cosas bien. No señalemos ni juzguemos, restauremos al hermano. No señalemos por su condición de que se regresó atrás, de que no viene a la iglesia. Vayamos y busquémoslo y dijimos, Cristo te ama. Cristo murió por ti y murió por mí. Amén. Y Él quiere que tú hagas cosas grandes en la iglesia de Jesucristo del camino. Yo quiero hacer cosas grandes por todos nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes. No señalemos al que no ha venido, sino lo contrario, hagamos lo que Cristo, hagámosle un banquete y digámosle, vente a la casa de Dios. Hagamos un banquete como Cristo. Ese es el mejor ejemplo de la enseñanza. Cuando las personas se te vayan, ya puede ser un marido, puede ser una mujer, y no están haciendo las cosas, hazle una buena cena, un buen almuerzo y dile, Cristo te ama.
Cristo quiere estar, tú vas a ver quebrantado el corazón. Pero a veces somos diferentes. No quieres nada de Dios. Tú no quieres buscar de Dios. Cierto. Estás mal. No, Cristo quiere que venzamos el mal haciendo el bien. Amén. La iglesia de Jesucristo es el Amén, camino. aleluya. Le hacen bien a todos. Gracias al Señor. El Señor es bueno con todos. Por eso tengamos misericordia de unos con otros. No critiquemos ni señalemos a nadie. Démosle amor al pueblo. Para eso nos ha llamado el Señor. No a juzgar a nadie, sino a mostrarles el camino. Busquemos a aquellas personas que son cercanas a nosotros y que necesitan conocer de ese amor. Porque aquí podemos ver que Cristo se les había resucitado, se les había presentado, lo tocaron, pero aún así ellos decidieron volver a pescar en vez de estar reunidos orando para recibir la promesa que era la que venía, la promesa del Espíritu Santo. Entonces podemos estar entretenidos haciendo muchas cosas en vez de estar enfocados en lo que el Señor ya nos había dicho. Todavía se les presentó, oiga bien, y les dijo, toquen, palpen, sigan orando porque les va a venir la promesa, les va a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Pero no, en vez de orar decidieron hacer otras cosas. A veces así sucede en nuestras vidas. En vez de orar, vamos a buscar a ver en la televisión algo, vamos a buscar a andar cortando yarda, vamos a buscar hacer un montón de cosas y no entregarle a Dios el momento, porque Dios quiere hacer cosas bonitas para nuestra vida, pero entreguémosle el momento, entreguémosle el momento. Cuando nosotros hacemos y hemos recibido promesas, tenemos que trabajar. Si Dios me ha dado promesa, yo no puedo manifestar la obra de Dios si yo no trabajo duro, si yo no me esfuerzo a leer la palabra de Dios, a orar la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Eso no significa que no van a venir ataques para mi vida, solo los demás se vienen los ataques para que sucedan estas cosas, esos desánimos, porque de repente se le puede acercar a alguien, a cualquiera de los hermanos y decirle, mira que el hermano Jorge es, y tal vez no es así, pero en eso estamos. Te pueden decir a ti, mira que el pastor hizo esto, o el hermano Víctor hizo esto, el hermano Manuel hizo esto. Pueden suceder esas cosas simplemente para que tu corazón se dañe y tú te bajes, o empieces a atacar al hermano o a la hermana. O sea, el enemigo usa estrategia. Pero en la casa de Dios aquí todos somos hermanos y todos tenemos un propósito, y es glorificar a Jesucristo. Amén. Alabar a Jesucristo, a honrar a Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces, vimos, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios significa tenernos misericordias unos con otros y no ponerle atención a personas que no se congregan, porque esas personas, aunque sean amigas de nosotros, lo que quieren es desviarnos y destruirnos. El enemigo sabe el talento que tenemos cada uno de nosotros. Entonces él va a atacar esas debilidades para que tú te desvíes del propósito. Imagínense, yo vengo y empiezo a atacar a uno de ustedes y Dios los tiene aquí. ¿Cómo cree que me iría a mí? A mí no me va a ir bien, porque estoy tocándole a alguien que le pertenece al Señor. Entonces el Señor eso hizo con ellos. Al mirar que ellos tenían miedo, dice, a los judíos, estaban encerrados. Porque los judíos posiblemente los tenían entonces atemorizados para que no hablaran de Jesús. Mira el contexto. Ay, si los tenían atemorizados, estaban encerrados. Pero estaban ahí quietos por miedo. ¿Y qué sucede? Cristo se les mostró. Y Cristo les dijo, recibí el Espíritu Santo, le dice. Salieron, pero salieron otra vez a lo mismo. Nosotros cuando salgamos, no salgamos a lo mismo. Salgamos a caer de rodillas en nuestra casa y decirle al Señor, gracias porque hoy he recibido tu palabra. Gracias, Dios mío, porque desde hoy mi vida cambia. Desde hoy yo te entrego todo mi ser, Señor. Y tú vas a ser el centro de todas mis cosas. ¿Y qué sucede? Mire ahora cómo confronta a uno de esos hombres. A uno de esos hombres al que el Señor ya le había dicho, me negarás 3 veces a Pedro. Mire cómo lo confronta, porque ya todo estaba en paz, ya hasta Pedro andaba medio alegre. Pero mire cómo le recuerda su pasado el Señor. Mire cómo le recuerda. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 21:15 de San Juan. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Recuerde que primero él le había dicho, Señor, yo daría mi vida por ti. O sea, se exaltó él. Y a los demás quiso como que él, ¿ves lo que le dijo? Me ama. Entonces el Señor lo confronta con su mismo pasado. ¿Me ama más que estos?
Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dice. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir el Señor. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué dice ahí? Se entristeció de que le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Se rindió ante la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos rindamos ante su presencia. Porque el Señor Jesucristo le estaba diciendo a él, ¿por qué la tercera vez sentiste esto? ¿Qué te recordó esta tercera vez? ¿Ah? ¿Te recordó mi rostro cuando yo te volví a ver y me llevaban ya a mí al matadero? ¿Te recuerdas, verdad? Que dijiste, es cierto, se levantó de entre los muertos y ahora yo he quedado como un traidor. ¿Ah? ¿Cómo te sientes? Le decía el Señor. Y mira lo que le dice el Señor. Y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y esto lo dijo, dando a entender de qué muerte iba a ser glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió Jesús, ¿cómo le dijo? Sígueme. Sígueme, estás restaurado, le dijo a Pedro. Ahora estás restaurado. Porque ahora que tú reconociste, Pedro, que no significa ya volví a servir al Señor y me vuelvo. No. Significa que me reconozca. Que me reconozca. Y que tú reconozcas que me habías fallado. Y lo tenías que hacer público. Y cuando lo hizo público, ¿qué vino sobre de Pedro? ¿Cuántos hemos leído la historia? Hallando el resumen para finalizar. ¿Sabe qué vinieron? Vinieron cosas hermosas. Pero mientras nos resistamos y no reconozcamos aquí en este altar al Señor, los que nunca han dicho al Señor, yo te acepto como mi Salvador, tienen que pasar esta noche. Amén. Los que no se han reconciliado y se han alejado de la casa de Dios, también tienen que pasar y decirle al Señor, Señor, yo vengo y me quiero reconciliar contigo. Y ustedes van a ver la obra de Dios manifestada en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:2, y el Espíritu Santo dice que cayó sobre ellos como un estruendo y fueron llenos todos, dice, por el Espíritu Santo. Eso lo puede anotar por si no lo quiere leer, o si no algún hermano que lo anote, usted lo puede anotar. Oiga lo que dice. Y dice que en Hechos 2, 14, 17 dice que él se levantó Pedro y le dijo, estos no están ebrios, esto es lo profetizado, le decía, que el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Oiga bien, ya Pedro se está levantando. Después de esa restauración se levanta con gozo. Fueron llenos del Espíritu Santo, dice en Hechos 2:2. Luego dice que se levantó y dio un discurso y le dijo, estos que están escuchando hablar en lengua, alabando y adorando al Señor, estos no están borrachos, estos están llenos del Espíritu Santo de Dios. Imagínense, y dice la palabra de Dios en Hechos 2:41, dice que fueron bautizados como 3,000 personas. Oiga bien, cuando este hombre le hablaba. Y si nosotros lo leemos, dice en Hechos 3, que de entrando Pedro, dice, a la iglesia la hermosa vio a un cojo. ¿Y qué le hizo? Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese hombre se levantó y adoró y glorificó al nombre de Dios. Miren lo que le estoy diciendo que hizo Pedro después de la llenura del Espíritu Santo. Y dice en Hechos 4:4, y al oír la palabra se convirtieron 5,000 personas. Y dice en Hechos 5:14 que los que vivían en los alrededores sacaban a sus enfermos y los sacaban a todas las orillas. Y dice que con tan solo la sombra de Pedro